Y a continuación yo quisiera dejarlos con la palabra de Dios, en la voz del doctor Armando Alducin, en esta serie que él ha preparado para nosotros. Así que los dejo con el doctor Armando Alducin. Bienvenidos. Me da mucho gusto en esta mañana compartir con ustedes un mensaje tal vez mucho más importante de lo que podamos imaginarnos, de acuerdo a la situación en la que el mundo está atravesando. He titulado esta conferencia Enfrentando la adversidad. Enfrentando la adversidad. Podemos comenzar haciendo algunas preguntas al respecto. ¿Existirá alguna razón por la cual todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor estén sucediendo? ¿Hay alguna razón por la cual todo esto está sucediendo en el mundo entero? ¿O también, acaso es el cumplimiento de profecías bíblicas? ¿Y qué podemos aprender acerca de todas estas adversidades que estamos atravesando? Todos los cristianos, absolutamente sin ninguna excepción, tenemos que saber cómo reaccionar física, mental y espiritualmente, porque nunca sabemos lo que vamos a enfrentar en el futuro. Cuando nosotros recordamos que Cristo entra a nuestras vidas mediante el Espíritu Santo y nos dice que Él siempre nos va a permanecer, a morar dentro de nuestra vida, cualquier cosa que enfrentemos en el mundo, en donde quiera que nos encontremos, en la iglesia, con el trabajo, en la familia, siempre Él irá dentro de nosotros. Esto es muy importante. Y cuando nosotros comenzamos a separarnos de Cristo, ¿qué significa esto? Cuando comenzamos a dejar la Biblia, cuando ya no tenemos un tiempo de comunión en oración con Él, entonces es cuando comenzamos a enfrentar la vida sin Él, sin la fuerza, sin la energía que Él nos quiere influir, energetizar, para que podamos enfrentar cualquier adversidad. Entonces, esta es la razón por la cual actualmente estamos viendo cantidad de suicidios, de divorcios. El confinamiento ha llevado a la gente a un estrés impresionante, abusos infantiles, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, porque todas las personas que fueron sorprendidas de repente, o así que cayó como un aguacerazo sobre el mundo entero, no estaban preparadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues siempre estaban pensando, mañana qué voy a comer, cuánto dinero voy a hacer, qué negocios voy a hacer, ocupados en las cosas del mundo. Pero cuando estas cosas nos sorprenden inesperadamente, como estamos viendo esta pandemia famosa que cayó inesperadamente, estamos preparados, estamos protegidos, estamos blindados, podemos entonces enfrentar la situación, no importa la que sea, porque nadie nos podrá jamás separar del amor de Jesucristo. Veamos en primer lugar la oración o el pánico. Tenemos solamente dos opciones para poder nosotros enfrentar la vida. En todas las decisiones que nosotros enfrentemos, en los medios de comunicación, nosotros podemos escuchar, nunca se menciona a Dios. Se menciona a médicos, a científicos, celebridades, deportistas, artistas de cine, etcétera, etcétera, hablando acerca de su opinión de ellos, de esta contingencia o de las adversidades del mundo que deben tomarse, y siempre proyectando los peores escenarios, amenazando siempre con cosas peores que van a venir si no se les hace caso. Y lo hemos comprobado actualmente en lo que estamos atravesando. Oímos la opinión solamente de un sector de la medicina, 2 o 3 médicos alineados con ciertas organizaciones de la salud, y a otros médicos, virólogos, microbiólogos, etcétera, etcétera, epidemiólogos, no se les permite opinar, y si opinan, se les hace a un lado. ¿Qué nos muestra esto, verdad? Pues que aquí hay algo, hay un subterfugio, aquí hay algo siniestro, aquí hay algo que se está ocultando al mundo, donde hay mucha mezcla de política, poderes económicos, etcétera, etcétera, que se están manejando a espaldas y detrás de las cortinas de la mayor parte de nosotros como seres humanos. Pero cuando caminamos en la vida, vuelvo a insistir, y nos enfrentamos a estas adversidades con Cristo,
que tenemos el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a alertar y vamos a sentir en el alma, algo aquí no está bien, aquí debo hacer caso de estas cosas, de esta cosa creo que está exagerada, etcétera, etcétera. Y vamos a sentir una paz que sobrepasa entendimiento, precisamente porque tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, esta es la gran diferencia de cómo enfrentamos las adversidades. Algo que es absolutamente cierto es que todas las noticias que hemos escuchado en los últimos meses han sido la mayor parte de ellas de muertes, más amenazas de contagio, y ahora se descubrió que puede afectar a estas personas, y ahora se descubrió que produce estos problemas, más pánico ocasionarán, y más fácil es controlar al mundo por medio del miedo. Entonces todo esto está sincronizado, todo esto está completamente calculado, fríamente calculado, para que nosotros podamos realmente llenarnos de temor, llenarnos de miedo, y a través de este miedo que te impide pensar, nos hace perder la brújula, ya no podemos distinguir la voz del Espíritu Santo, porque el miedo es lo contrario a la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que la palabra de Dios ha dicho, que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, lo contrario a lo que Dios nos ha dado es lo que el mundo nos está lanzando a nuestras vidas, a nuestras familias. Enciérrense, tengan miedo, te va a pasar esto, te vas a morir, etcétera, etcétera. Y esto hace también, vean ustedes cómo está calculado, el miedo te causa estrés, te causa temor, porque el temor simplemente es adelantarnos a ver peligros que no existen. Y me va a pasar esto, y si me pasa esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, esto nos hace reaccionar de una forma negativa a nuestro sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es el blindaje que desde que nacimos Dios ha puesto en nuestro maravilloso cuerpo, impresionantemente diseñado, para que podamos nosotros, con los glóbulos blancos y los anticuerpos, estar enfrentando, son como los policías que Dios hace que nos guarden alrededor de muchas de las enfermedades patológicas, para que podamos enfrentarlas sin ningún temor. Pero cuando nosotros somos completamente controlados por el temor y por la ansiedad y por el estrés, este sistema natural dentro de nuestro cuerpo se comienza a debilitar. Es como una muralla que Dios nos ha puesto de protección, y se comienza a bajar la muralla, y a bajar la muralla, y a bajar la muralla, y mientras menos inmunidad tengamos, más fácil es que los ladrones brinquen a nuestro cuerpo, porque los virus, las bacterias, microbios, patógenos, pues son los ladrones que existen en el mundo de los microorganismos. Más fácil entra a nuestro cuerpo y más rápidamente nos debilitan, porque nuestro sistema inmunológico ya está completamente deteriorado. Los expertos especulan acerca de las infecciones masivas y millones de muertes. ¿Cómo podemos entonces realmente enfrentar el temor? Veamos algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a saber cómo enfrentar el temor. En el Salmo 34, versículo 4, dice la Biblia: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Escucharon? Busqué a Jehová. ¿Dónde lo buscamos? Pues en las Sagradas Escrituras. No hay ninguna otra manera de buscar a Dios. Cuando comenzamos a poner la Biblia en prioridad en nuestra vida, comenzamos a tener un tiempo diario disciplinado de contacto con Dios. Entonces comenzamos a buscar a Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él nos oye. La oración es uno de los instrumentos más maravillosos que Dios nos ha dado. Y cuando Él nos oye, dice la Biblia, nos libra, observen lo que dice, de todos mis temores, porque estamos rodeados
de temor de la muerte, temor de enfermedades, temor de que el peso caiga, que el dólar caiga, temor de un temblor, temor de un terremoto, temor, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo donde Satanás empuja los temores a la iglesia, a nosotros, para debilitarnos espiritual, física y mentalmente. Veamos otro pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Proverbios 3, 21 en adelante. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Nos está rogando, no se aparten, no dejes de mirar la Biblia. Guarda la ley y el consejo. Las cosas que la Biblia nos comparte, guárdalas, obedécelas. Es vida nuestra vida. Y serán vida a tu alma. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces la Biblia es vida a nuestra alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Veamos estos consejos maravillosos en la palabra de Dios. Y en Proverbios 29, versículo 25, este versículo es muy importante. Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo. O sea, ¿qué hace o qué produce cuando nosotros nos llenamos de temor y cuando comenzamos a angustiarnos? Vamos a caer en una trampa. El temor del hombre pondrá lazo. Y el único temor que tenemos que tener es el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros tememos tantas noticias que te vas a morir, que esto y que el otro, y por allá y por acá, y comenzamos a estresarnos y nos comenzamos a arrinconar porque nos encarcela el temor, vamos a caer en una trampa. ¿Y cuál es la trampa? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué trampa se está refiriendo la Biblia? Pues a las trampas cuando los cazadores en los bosques van a cazar osos o van a cazar animales grandes, ponen unas cosas así como si fueran de ratones grandísimas de acero y pasa el oso y la pisa y lo prensa y ya no se puede salir de ahí. ¿Por qué? Con el propósito de capturar a ese animal. Entonces, Satanás ha puesto trampas en el mundo para que si tú caes en esa trampa o yo caigo en esa trampa, en ese momento, en esa trampa, él comienza a influir en tu vida. Entonces, si tú caes en la trampa del temor, es porque has tenido temor y no has querido deshacerte de este temor. Ahora bien, ¿qué sucederá si surge una enfermedad más grave, un desastre financiero o un problema ambiental, terremoto, un huracán, un tsunami, un incendio, etcétera, etcétera, tormentas, y tú no estabas preparado para poder enfrentarlas? Recordemos que no estamos viviendo en Disneylandia, estamos viviendo en un mundo muy feo, lleno de trampas, para que las trampas caigamos nosotros en ellas. Una vez que el temor nos controla y nos domina, ya estamos en una trampa. Y si no estamos preparados, blindados, porque esa mañana tú te levantaste y tuviste contacto con Dios en la Biblia, y estudiaste la Biblia, y memorizaste la palabra, y pasaste tiempo en comunión con Dios, no podemos estar preparados para enfrentar las tormentas, las adversidades que este mundo continuamente nos está ofreciendo. Veamos nosotros qué pasa cuando nosotros enfrentamos las tormentas sin estar preparados. Y Salomón en Proverbios, otra vez, capítulo 1, versículo 24 al 25, nos dice lo siguiente. Proverbios 1, 24 y 25. Escuchemos esta admonición o esta palabra de exhortación y de advertencia. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera,
sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 27, cuando venga como una destrucción lo que tú temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando venga sobre ti tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Llega un momento en que Dios dice, no estoy jugando contigo. Esto es demasiado serio. Estamos en un mundo donde hay una guerra cósmica y hay una guerra espiritual. Entonces tenemos que entender claramente que tenemos que poner diligencia en escuchar y aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que llega un momento en que Dios ya no se mete contigo, ni conmigo tampoco. Nos deja. ¿Sabes qué, Pancho? Te estuve diciendo, y fuiste a los estudios bíblicos y fuiste el domingo a la iglesia, tu papá te habló, tu mamá te dio un consejo, etcétera, etcétera. Llega un momento en que Dios nos deja. Y ahí es cuando realmente debemos de tener temor. Temor que Dios nos haya abandonado. Eso sí es lo que debe llenar de angustia nuestra alma. El saber que estamos desprotegidos por Dios por causa del pecado o por causa del temor en que hemos vivido sin hacerle caso de las admoniciones que Él nos quiso hacer. Y continúa el Proverbios capítulo 1, versículo 27. Cuando venga sobre ti destrucción y tu calamidad llegare, entonces la tribulación y angustia, no responderé. Dice el versículo 32 para terminar, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Quiénes son estas personas que cuando viene la adversidad los agarra sin blindaje y caen en la trampa del temor, en la trampa del estrés, en la trampa en la que se encarcelan ellos mismos? Personas que en la vida estaban buscando ser prósperos. Lo único que les interesaba era hacer dinero, era cómo podían avanzar en sus negocios. En la mañana leían las noticias de la televisión y el periódico para ver cuáles eran los índices de la bolsa de valores y siempre buscando invertir, y a Dios lo dejaron en segundo y en tercer lugar. Eso es lo que significa. El desvío de los ignorantes te va a matar y la prosperidad que tú estabas buscando te va a echar a perder. Versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oiga, dice el Señor, va a vivir tranquilo. Vas a vivir en paz. Vas a saber que todo está bajo el control del Dios, que nadie puede llegar a mi vida. La muerte llega a nuestra vida en el tiempo, el minuto, la hora, el día, la semana y el año que Dios tiene determinado para ti, para ti, para ti y para mi vida también. Nadie nos puede quitar la vida, ni un virus, ni un accidente, ni una enfermedad, ni absolutamente una fuerza de la naturaleza, si Dios no lo permite. Y esta es la confianza con la cual caminamos en la vida, que estamos bajo un Dios poderoso. Dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las cuido, las protejo, y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la maravilla de poder caminar con Dios, un Dios que nos ofrece confianza, que nos ofrece esperanza, que nos ofrece seguridad. Y no cabe duda que actualmente la mayor parte, ya vamos a olvidar a la gente del mundo, la mayor parte de los cristianos, en la época que estamos viviendo, no estaban preparados para esta pandemia. Y se los digo porque no tienen ni idea de cuántos correos, de cuántas gente nos encontramos de cristianos. No de personas del mundo, de tu tío, de tu compadre, del jefe de tu trabajo, no. Estamos hablando de personas que se dicen hermanos en la fe, angustiados, estresados, pastores que se decían pastores, desde luego, que se han quitado la vida. Entonces es impresionante cómo puede llegar algo al mundo y sorprender a los que estaban en el lazo de Satanás. Los agarró en la trampa del temor. Y ahí Satanás hizo lo que quiso con ellos y continúa haciéndolo
si tú no despiertas y no te arrepientes y no le pides perdón a Dios. Ahora bien, veamos nosotros a continuación cómo podemos preparar nuestro corazón. Este es un tiempo, santos de Dios, más que nunca, se lo digo con todo mi corazón. Ha habido tiempos difíciles que hemos pasado en años pasados, el siglo pasado, el siglo XX, pero este tiempo que estamos atravesando ha sido único en la historia, porque nunca jamás se había ordenado, ni se habían llegado a cometer las arbitrariedades y el abuso de la autoridad, el autoritarismo que ya traspasaron muchos gobiernos con los seres humanos. Se han pisoteado la mayor parte de las libertades individuales que tenemos bajo la Constitución de cada nación y estamos viendo cosas terribles que están sucediendo en muchos lados, donde inclusive en muchas naciones y en muchos puertos y en muchas ciudades, cuando la gente iba a la playa, que imagínense nada más, la playa es el lugar ideal para poder luchar contra los virus. Es el lugar ideal es como el gimnasio del sistema inmunológico, porque la luz del sol nos proporciona la vitamina D, el yodo del mar, el oxígeno que respiramos junto al mar, y pues no, llegaban hasta soldados y sacaban a la gente de la playa. Esto ya es absolutamente absurdo, irracional, antinatural y anti todo lo que tú le puedas poner. Ahora sí que Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Pero a este grado han llegado cantidad de naciones simplemente porque están oyendo una sola voz. Y lo que esa voz dicte, eso hacen. Porque políticamente no les conviene desprestigiarse. Miles de médicos han perdido su integridad también. Otros han luchado en hospitales arriesgando su propia vida por los pacientes. Hay de todo en esta vida. Pero precisamente esta adversidad está probando los corazones y el calibre de cada uno de nosotros en el cual nos encontramos. Veamos nosotros entonces que es un tiempo para dedicar más que nunca a la oración. Este es un tiempo que debemos dedicar a la oración más que ninguna otra época en la vida, buscando sinceramente a Dios con todo el corazón. Para que nuestra vida pueda tener dirección. Solo así, teniendo este tiempo devocional con Dios, podemos nosotros tener dirección en nuestra vida. Veamos en uno de los salmos, en el Salmo 84, versículo del 5 al 7, estas palabras. Salmo 84, del 5 al 7, dice así: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Este versículo me encanta. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Recuerden ustedes que lo que está escrito se tiene que cumplir. Así está escrito. Dios no quitará la integridad a todos sus hijos, a todos los que forman su familia, cuando caminamos nosotros verdaderamente confiando en Él. Veamos nosotros también en el Salmo 85, versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. En otras palabras, esto es impresionante, increíble. Es el mejor libro de psicología que existe, la Biblia. El momento que nosotros como cristianos nos separamos de la palabra de Dios, nos separamos de la comunión con Dios, dice la Biblia que todo lo que hagamos ya separados de Dios va a ser locura. Van a ser decisiones que nos vamos a arrepentir. Van a ser decisiones que vamos a tener algún día que lamentar, porque esas decisiones las hicimos creyendo que éramos suficientemente sabios para poder aconsejar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio,
nosotros como pastores a las ovejas, decisiones en tu taller de carpintería, en tu taller de electricidad, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, todo aquello que hagamos sin Cristo, que dice Juan 15, versículo 5, separados de mí, ¿qué dice? Separados de mí, nada podrán hacer. ¿Sabe lo que es nada? Nada, cero. O sea, estamos tan ligados o debemos estar tan ligados a Cristo a través de la Biblia que tenemos que entender que no podemos hacer nada separado de Él. También es necesario que en estos tiempos que estamos viviendo nosotros comencemos a examinarnos a la luz de la Biblia. Ese es un tiempo maravilloso que podemos aprender a buscar al Espíritu Santo. Ilumíname, Padre, y convénceme, como dice el Salmo 19, David estaba orando, versículos 12 y 13, ¿quién entenderá sus propios errores? Salmo 19, del 12 al 13, oraba David. Y como David sabía que el corazón que tenemos es tan engañoso y tan perverso, le pide a Dios en el Salmo 19, 12 al 13, líbrame, Señor, examíname tú y líbrame de aquellas áreas de mi vida que están ocultas a mi entendimiento para que no caiga yo en la soberbia. En otras palabras, el momento en que nosotros no buscamos a Dios y no examinamos nuestra vida, vamos a caer en pecados muy grandes. Porque ¿quién podrá realmente decirse que es justo delante de Dios? O de que, pues no, yo estoy perfecto, a mí nadie, mi esposa no me tiene que dar consejos, mis pastores no tienen por qué corregirnos, nadie me tiene que decir nada, mis amigos tampoco, porque yo soy perfecto, yo soy perfecta. En ese momento vamos a caer en errores muy grandes que nos vamos a lamentar. Veamos algunas áreas en las que el Espíritu Santo nos puede convencer, especialmente en este tiempo que tenemos para estar a solas con Él. Podemos examinar cuán egoístas hemos sido, cuán avaros hemos sido. Pregúntate todo eso, Señor, ¿cuán egoísta he sido en mi vida? ¿Cuán avaro he sido en mi vida? ¿Cuán materialista he sido en los últimos meses? ¿Cuántos pecados sexuales, Señor, he caído? ¿Cuán mal he tratado a mi esposa o a mi esposo? ¿Cuán mal he tratado? Todas son preguntas, Señor, ¿cuán mal he tratado? Dímelo, Padre Santo. ¿Cuán mal he tratado a mis padres? ¿He sido la persona, el hijo, la hija que tú estás buscando que yo sea? Cumpliendo Efesios 6 del 1 al 3, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Entonces, es un tiempo de examinarnos. Otra pregunta, ¿cómo hemos tratado a nuestros papás, a nuestros padres? Tenemos que honrar a nuestros padres, preocuparnos por nuestros padres, orar por ellos, sobre todo cuando están viejitos. Otra, ¿cuántas deudas no hemos querido pagar? ¿Cuántas veces te estás haciendo el tonto, nos hacemos los tontos para no pagar? O, bueno, pues ya se olvidó que yo le debía dinero y ahí muere. No, de ninguna manera. Hay un Dios en el cielo sentado en el trono de justicia que te dice, te equivocas, yo no me he olvidado. Dice en Romanos capítulo 12, paga todo lo que debes. Y si tú tienes deudas y no las has pagado, ¿cómo puedes entonces creer que Dios te va a prosperar? Estás viviendo en pecado. Y pregúntate también si hemos tratado con nuestra amargura. ¿Sigues amargado de hace 2 o 3 meses? ¿Si tienes rencor todavía en tu vida? ¿Tienes algo que que es un veneno? Dice Hebreos 12, tengan cuidado que no brote una raíz de amargura en el corazón, porque puede contaminar a muchas personas. La amargura contamina. La amargura te impide obtener y recibir la gracia de Dios. Esto es importantísimo, santos de Dios. Este es el tiempo que tú tienes que aprovechar para hacerte estas preguntas. Y ahora veamos algunas respuestas de la Biblia. En tercer lugar, no cabe duda que ante todas las limitaciones que tiene la ciencia, les quiero recordar algo, y tú lo sabes, la ciencia no es Dios. La ciencia está limitada. Y si ha habido alguna época en la historia en la que esta verdad ha salido a la superficie, ha sido la época
que estamos atravesando. Antes de esto que estamos atravesando, recuerden ustedes la famosa teoría de la evolución que un hombre llamado Charles Darwin postuló en el siglo XIX, haciendo investigaciones, etcétera, etcétera. Escribió su libro El origen de las especies, y esta teoría, filosofía, hipótesis, no tiene absolutamente nada de científico. Se introdujo a las escuelas, a las universidades, a los museos, como algo científico. Y ahora en 1954, que los doctores Crick y Watson les dan el premio Nobel de Medicina por haber descubierto la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico, demuestran a través de la genética que es imposible científicamente la teoría de la evolución. La ciencia quedó en ridículo. Bueno, siempre no pasó de ser una teoría, pero vean ustedes cómo las teorías llegan muchas veces a propagarse de tal manera que se acaban aceptando como una verdad y se acaban aceptando como algo científico. Yo leí cantidad de artículos en esa famosa revista National Geographic, que no, y la evolución, y que esto y que el otro, y se demostró puras tonterías, puras babosadas, que no tenían nada absolutamente de científico. Pero esta es la vida en la que estamos viviendo. Y ahora con la pandemia que estamos viendo, ¿recuerdan ustedes cuándo comenzó? Bueno, pues es un virus que puede viajar 1 metro, etcétera, etcétera. Después no puede propagarse 2 metros. Después sacaron videos que puede viajar 3, 4, 5 metros en el aire y viajar y caerse, etcétera, etcétera. Y hubo un grupo de médicos que comenzaron a propagar esto, pagados, escuchen muy bien, por organizaciones que tenían el interés y el proyecto detrás de todo lo que se esconde de ocultarnos la verdad. Entonces, otro grupo de científicos, repito, microbiólogos, epidemiólogos, virólogos, etcétera, etcétera, cuando oyeron las barbaridades que este grupo de médicos estaban proponiendo, dijeron, es que esto no es verdad. Un virus brinca y no, es un microorganismo que no tiene vida. No tiene vida, solamente tiene una molécula de ADN que está forrado y tiene que entrar a un organismo vivo para reproducirse. Entonces, cuando están en el aire no tienen vida, no te pueden afectar absolutamente. Alguien te tiene que toser enfrente 1 metro o menos para que pueda entrar a tu nariz o a través de tu boca y entonces alojarse en tus pulmones. Si es que tu sistema inmunológico es de una persona de 85 o 90 años que no ha hecho ejercicio, que tiene un antecedente de enfermedades preexistentes, o que fumaste, o que tenías tuberculosis, y entonces ese virus, al entrar al cuerpo, no tiene los anticuerpos necesarios para poder rechazarlo, y entonces afecta, y comenzaron a decir que se morían de neumonía. Háganme ustedes el favor, todo lo que les estoy diciendo es científico y lo puedes tú comprobar, porque ya está comprobado científicamente. Entonces descubrieron, no es que es de neumonía, pero como creían que era de neumonía, esta es la ciencia que estamos viendo que no es Dios. No, pues creemos que es neumonía. Y a pesar de todo el siglo XXI que hemos alcanzado la tecnología y los avances científicos, estamos en pañales, damas y caballeros, señores médicos y expertos en medicina que nos están escuchando. La ciencia sigue en pañales en la investigación por intereses creados que son deshonestos en el área del espíritu y de la moral. Entonces, se murieron de neumonía y después descubren que el virus, ¿me escucharon muy bien? Que los virus no producen la neumonía, que la neumonía es producida por una bacteria y que si es producida por una bacteria y no por un virus, se tiene que contrarrestar con antibióticos. Y entonces comenzaron a darse cuenta que el confinamiento, otra cosa, que encerrar a una persona en una casa sin salir le produce estrés. Ya lo vimos hace algunos minutos. El estrés nos debilita inmunológicamente.
encerrados, no tienes el oxígeno que tienes en la playa, que tienes en un parque, que tienes al aire libre. Encerrado, te enclaustras, a nadie, pregúntale a una persona en las cárceles cómo se desesperan. Es lo peor que nos pueden hacer, encerrarnos. La coerción de nuestra libertad es una de las libertades civiles más importantes que tenemos. Y todo lo que estaban haciendo, encerrarnos, sacarnos de las playas, era en contra de la salud. La ciencia que debe procurar, y los médicos, nuestra salud, aconsejarnos: vete a hacer ejercicio en la mañana, vete a respirar, haz algo de ejercicio de estiramiento muscular, ve a la playa las veces que puedas, respira el yodo, recibe el sol. La ciencia que nos debe de aconsejar cómo mantenernos con salud nos comenzó a matar. Virgen, ya no sé qué virgen decir. Virgen de todos los, Virgen del Socorro, Virgen del Sagrado Corazón, Virgen de la Macarena. Es increíble. Y la mayor parte de la humanidad, todo sí, no es sí, pues vamos a oír esto y el otro. Y aparte de eso, oyendo las noticias, y oyendo las noticias, y oyendo las noticias, y más muerte. Ya llegaron al colmo de decir que en los zapatos traíamos el virus y que teníamos que pararnos sobre soluciones de cloro para matar los virus antes de entrar a la casa, y que antes de que entraras a tu casa te quitaras los zapatos porque el virus podía alojarse en tus zapatos. Digo, comenzamos a llegar ya a una locura en un mundo alrevesado, donde ya nos damos cuenta. Ahorita estoy aquí en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y veo a cantidad de gente en las calles con la mascarilla. ¿Sabes qué pasa cuando andas en la calle con mascarilla? ¿Qué es lo que estás respirando? El smog de los carros, número 1. 2, el aire que respiras, que inhalas, tiene que salir y se convierte en óxido de carbono. Y entonces comienzas aquí dentro de tu mascarilla a respirar lo que estás exhalando, que es completamente dañino. Por eso lo sacamos, y lo que sacas es lo que ya no sirve, pues ahí lo tienes amontonado en lugar de quitártela y respirar el oxígeno que Dios nos ha dado. A ese grado la humanidad ha llegado. Esto se llama, damas y caballeros, santos de Dios, la locura total del ser humano, a la que el ser humano ha llegado. Profesando ser sabios, dice Romanos capítulo 1, se hicieron necios, y la ciencia ha sido avergonzada y avergonzada. Porque hay intereses detrás de todo lo que está sucediendo. En penúltimo lugar, veamos nosotros que la palabra arrepentimiento es la más importante que hay en la Biblia. Y me preguntan muchos por qué. Cuando Juan el Bautista hizo su entrada en el mundo para anunciar al que venía detrás de él, o sea, al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes cuál fue la primera palabra que pronunció? Una palabra de todas las que tenemos en el diccionario de la lengua y la literatura española, en el castellano. Dios le dio a Juan una sola palabra, y esta palabra fue arrepiéntanse. Cuando Jesucristo, después de Juan el Bautista, entra al escenario mundial, la primera palabra que Jesús menciona al comenzar su ministerio terrenal aquí en este mundo fue: arrepiéntanse. Ahora bien, siendo que fue la primera palabra del Bautista y de Jesucristo, y siendo que vamos a ver la palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, lo que representaba, es la palabra que es la que nos va a salvar y a poder
confirmar y darnos la seguridad de que somos realmente cristianos, por el amor de Dios, tenemos que conocer qué significa la palabra arrepentimiento. Y vamos a ver claramente, antes que nada, su etimología, o sea, la raíz de la palabra en el hebreo y en el griego, y nos va a dar muchísima luz para poder entender y caminar mejor con Dios. La palabra shuv en el hebreo, se las voy a letrear: S de Samuel, H, U y B de Víctor, o B de venado. Shuv significa en el Antiguo Testamento volverse, ir por un lado y regresarte. Dar la media vuelta, regresar, volverte. Es lo que significa la palabra en el hebreo. Ir por un camino y entonces algo te convence que ese camino que tú llevas no le agrada a Dios y que no están los planes de Dios. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando alguien te ilumina y te dice, vas mal, te regresas en una vuelta de 180 grados hacia Dios. Es lo que significa shuv en el hebreo. Y en el griego es la palabra meta, así como suena con M de mamá, metanoia, con N de Nancy, metanoia. Y significa cambiar nuestra manera de pensar. En el Antiguo Testamento vas por un camino y tienes que cambiar tu manera de pensar, vas mal. Mientras no cambies tu manera de pensar, Pancho, mientras no cambies tu manera de pensar, Carmelita, no vas a poder regresar a mí. Tenemos en primer lugar que entender, lo que estoy haciendo está en pecado. Lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. Y cuando yo me convenzo de eso, es entonces cambio mi manera de pensar y ahora ya no lo quiero hacer. No voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque si lo sigo haciendo, voy a caer en una condenación muy grande. Entonces, una persona arrepentida es una persona que cambia su manera de pensar en 3 áreas. Apúntalo, por favor. Una persona arrepentida cambia su manera de pensar, cambia su mente y se vuelve a Dios en 3 áreas. Número 1, cambias tu manera de pensar respecto a Dios. Número 1, respecto a Dios. En otras palabras, vas en la vida y reconoces en tu pensamiento que no tienes a Dios, que no has seguido a Dios. Tal vez has seguido una religión, pero tú no tienes una relación con Dios. Entonces tienes que cambiar tu manera de pensar respecto a Dios. Número 2, respecto al pecado. Llama al pecado como Dios le llama en la Biblia. Una relación sexual antes de casarse es fornicar. Estando casado, tener relación con otra persona es adulterio. Ver pornografía es pecado sexual que afecta tu vida profundamente por las imágenes. Jesús dijo en Mateo 5, cualquiera que ya mire a una mujer para poder imaginarse cosas sexuales con ella, esa persona es culpable de adulterio. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto al pecado. Lo que Dios llama pecado es pecado. Un matrimonio entre 2 hombres, el mundo le puede decir, lo pueden institucionalizar y les pueden dar hasta derechos delante de Dios. Los matrimonios de 2 hombres o de 2 mujeres es pecado delante de Él. Ya no le llamamos pecado a lo que la gente dice, le llamamos pecado a lo que Dios le llama pecado. Si tú no cambias tu manera de pensar respecto a eso, no estás arrepentido. Y en tercer lugar, cambiar nuestra manera de pensar respecto a la vida. O sea, volvernos a Dios con todo el corazón. Vamos caminando y ya vimos por un camino. El Espíritu Santo es el que nos convenció. A mí me convenció hace 43, 44 años, yo iba muy mal, era un camino existencial, yo me decía ateo y marxista y comunista, etcétera, etcétera, vivía en pecado. Me acuerdo que llegó mi hermano y me comenzó a hablar de la Biblia y el Espíritu Santo hizo su obra. El misionero que me llevó a Cristo mencionó la Biblia, me mostró con la Biblia la paga del pecado y la muerte, Romanos 6:23, por cuanto todos fuimos separados de Dios, Romanos 3:23. Y en ese momento el Espíritu Santo me convenció que toda mi vida estaba mal, que yo tenía que regresar y buscar a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues di toda la vuelta y regresé completamente a buscar a Dios. El camino que yo llevaba
parece que estaba derecho. Hay caminos que parecen que están derechos, dice Salomón en Proverbios, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esto es lo que significa realmente la palabra arrepentimiento. Ahora, muy bien, el verdadero arrepentimiento, para poder ya aclararlo de mejor manera, no es darnos media vuelta. O sea, el arrepentimiento es esto: tú vas caminando en la vida y dejas de fumar, dejas de tomar, y ya dejaste de tomar, ya no fumas marihuana, ya no dejaste de hacer las cosas malas que hacías. Esto es una vuelta de 90 grados. Ya dejaste de hacer las cosas malas, pero no te volviste a Dios. ¿Me va siguiendo? O sea, el arrepentimiento es ir en la vida y no solamente dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, sino también volvernos a Dios. Porque si dejas de hacer lo malo, pero no te vuelves a Dios, no te enfocas en la Biblia, no tienes un tiempo de comunión con Dios, no estás arrepentido. Simplemente los mormones en este caso nos ganarían a los cristianos, que los mormones ni café toman. Así que si se trata de no hacer ninguna cosa, los faquires en la India, ni cigarro, ni café, ni nada. Si se trata de eso, pues hay cientos, millones de personas que son mejores en cuanto a esa moral. Pero eso no es lo que Dios llama el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es voltearte completamente, y Dios nos dará el poder, una vez que te vuelvas a Él, de dejar lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si yo te digo ahorita que te he explicado el arrepentimiento, arrepiéntete ahorita tú que me estás escuchando, porque el día del juicio se acerca, tú me puedes decir, bueno, pues es que no tengo la fuerza para dejar a esta mujer, no tengo la fuerza para dejar a mi amante, no tengo la fuerza para dejar la pornografía, no tengo la fuerza para dejar ahorita las drogas. El mensaje del Evangelio es maravilloso. Es el Evangelio de la gracia de Jesús. ¿Sabes lo que Dios te dice en este momento? Que te arrepientas, o sea, que cambies tu manera de pensar, que aceptes que estás mal y que te vuelvas a Él. Y cuando tú te vuelvas a Él, en este momento le digas, Señor, perdóname, estoy convencido que esto que estoy haciendo está mal. Él, ya que tú hagas eso, Él te dará el poder para que tú puedas dejar lo que estás haciendo. Entonces Dios nos pide y nos dice, bueno, hasta que tú dejes eso, ven a mí. Nos dice, ven como estás. Así de sucio, así de, tu corazón está completamente putrefacción ahorita, podrido. Ven así como estás y déjame a mí limpiarte, hijo, hija. Déjame darte la gracia y el poder para que tú puedas venir a la cruz y yo pueda tener la gloria de haberte convertido en la persona que tú eres. Y finalmente, en medio de esta pandemia que estamos atravesando, ¿cuántos de ustedes están buscando verdaderamente a Dios con un arrepentimiento verdadero? Ahora que tú ya sabes las áreas principales que tenemos que examinar en nuestra vida, ¿cuántos de ustedes están con todo su corazón buscando a Dios? ¿Cuántos de ustedes ahorita le están diciendo, Señor, ahorita me doy cuenta que mi vida no es lo que tú has pensado que yo deba de ser? No he vivido con mi esposa, con mi esposo, no he sido el hijo, no he sido la hija, no he sido el empleado, no he sido el ciudadano, no he sido la oveja en mi iglesia con los pastores que yo debería de ser. Es el tiempo de volvernos a Dios. No cabe duda que en estas crisis Dios le ha mostrado a muchas personas que el cristianismo que tú llevabas era un cristianismo de domingo nada más en la mañana. O sea, tal vez antes de esta crisis, tu tiempo con Dios era el domingo y venías al servicio, el primero, al segundo, al tercer servicio, depende de los servicios que tengan las iglesias en el mundo entero, y de lunes a sábado ni te acordabas de Dios. Pero ahora, en esta crisis que hemos enfrentado, donde hemos estado
tenido tiempo de descubrir que la vida cristiana no es del domingo nada más, sino que es diario, una comunión diaria, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo, que se llama Jesucristo. Se encontraban en las cosas que la mayoría de las sociedades aman, ¿verdad? Pues en la semana la mayor parte de la gente estaba en los bares, en los deportes, en los lujos, en los placeres, busca de poder, de influencia social, búsqueda de inversiones, materialismo, etcétera, etcétera. Y ahora te das cuenta que lo más importante en la vida no era todas esas cosas que tú hacías entre semana sin buscar a Dios. Quiero terminar en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante, con estas palabras. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, de acuerdo a la Biblia, las personas que no tienen a Cristo y que no son cristianas, tienen una mente, la palabra vanidad significa hueco, vacío. Porque solamente, o sea, está vacía de Dios, no tienen a Dios en sus vidas, ya lo vimos. En los noticieros traen a médicos, artistas, para que den su opinión de esto y aquello. Nunca, jamás, ni siquiera está inmiscuido Dios ni la Biblia. No les conviene. ¿Por qué? Porque son mentes vacías. El ser humano cree que tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. Entonces dice Dios, ya no quiero que andes como ellos, que tienen las mentes vacías, huecas completamente, teniendo el entendimiento, en segundo lugar, entenebrecido. Tinieblas cubren completamente las mentes de los seres humanos. Están como en tinieblas, o sea, no ven, no saben en qué tropiezan y se lastiman y se hieren y no saben por qué se lastimaron, por qué les va como les va en la vida, porque están a oscuras, están sin luz, están sin el Espíritu de Dios. Dice en tercer lugar, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La mayor parte de los seres humanos no es que no hayan oído a Dios, sino que se han endurecido de tal manera contra Dios, como en Europa. Hoy en la mañana recibimos un mensaje de voz de nuestro misionero en Nápoles, Italia, Marcelo Rodríguez, y Simona, su esposa, que está en Italia, la cosa terrible, tremenda, donde les han permitido a las iglesias con 50,000 restricciones. Y además que pues ya el gobierno italiano ya no quiere seguir en la Unión Europea, ni tampoco en España, y se está dividiendo Europa, etcétera, etcétera, y las noticias son tremendas por allá. Entonces, esta es la razón por la cual la gente está endurecida. En Europa se calcula que el 0.3% de las personas en el continente europeo son cristianas. La mayor parte de los europeos dejaron a un lado a Dios, no les importa a Dios, ni han pensado jamás en Dios. Y finalmente dice, versículo 19, Efesios 4, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando tú vives lejos de Dios, escúchame, tarde o temprano vas a caer en pecados sexuales, en pecados de impureza, en pecados de inmoralidad. A eso lleva el alejamiento de Dios. ¿No quisieras ahora que el Espíritu Santo nos ha hablado a través de la Biblia cómo enfrentar la adversidad? Y ahora que ya sabes cómo enfrentar la adversidad, tú ya no tienes ignorancia, tú ya no tienes excusa de ahora salir al mundo y saber cómo enfrentarlo. Al llegar a tu casa hoy, saber cómo enfrentar a tu familia, a tus hijos o a tus padres. Arrepiéntete. Es el tiempo de arrepentirse. Arrepiéntete con todo tu corazón, vuélvete a Dios y dile estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco y estoy consciente que he pensado mal acerca de ti, que las cosas que estoy haciendo no te agradan y que las cosas que hago, si continúo haciéndolas, endurecerán mi corazón y será más difícil volverme a ti.
Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todo lo que he hecho en mi vida. Entra a mí en la persona del Espíritu Santo y dame el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.